Amado Shalom, muchas bendiciones del Eterno. Hoy quiero compartir una palabra muy poderosa que muchos de nosotros conocemos desde niños que nos criamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y repetimos hasta de memoria, pero si nos detenemos a meditar en cada cosa que dice este verso del apóstol Pablo, eh, podríamos entender que poco de nosotros realmente vivimos de esa manera, ¿verdad? Y que estamos en un proceso de lucha interna. Y este verso se encuentra en Gálatas 2:20 y dice así: porque yo he sido juntamente ¿qué? Crucificado con el Mesías, y ya no vivo yo, sino que el Mesías Yeshua vive en mí, aleluya, ¿verdad? Y lo que ahora vivo yo en el cuerpo, en esta carne, en este cuerpo terrenal caído, lo vivo por la emuná, por la fe, en el Hijo de quién? En el Hijo de Yahweh de Adonai, que es Yeshua el Mesías, quien me amó, aleluya, y ha dado su vida por mí, ¿verdad? Tremendo verso, maravillosa palabra. Es bonito decir, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí, Cristo vive en mí, Jesús, ¿verdad? Y lo decimos hasta con ese cierto orgullo porque lo creemos, pero cuando nos detenemos a ver lo que está diciendo esta palabra, es más difícil de lo que eh, podemos nosotros entender. Y es lo que el Padre me ha ido ministrando, hablando, que tenemos que tomar y darle atención y peso a lo que es vivir ahora por la fe en el Hijo de Yeshua. Pero la situación es que todavía estamos en este cuerpo de carne. Eso significa que tenemos una lucha interna entre el pecado y hacer la voluntad del Padre. Cada día, desde el segundo que tú te despiertas, tenemos que tomar la decisión. Tenemos luchas internas y tenemos que decidir, y podría yo decir hasta forcejear, para tomar la decisión del Espíritu versus la decisión o satisfacer la carne, porque eso es lo que está en juego en todo este eh, verso que nos dice Pablo, porque ¿qué es estar crucificado juntamente con el Mesías? Es morir, pero ¿morir a qué? Morir a esta carne, a este viejo hombre, a este ego, a este yo que se opone al hacer la voluntad del Padre, porque la carne no quiere obedecer la voluntad del Padre, sino que el Espíritu obedece, pero el pecado no. Y quiero que entendamos algo, porque es muy fácil decir, no, bueno, yo estoy en el Espíritu porque guardo Torah. Vamos a decir que sí, bien, estamos guardando Shabbat, estamos guardando fiestas, estamos comiendo kosher, perfecto. Pero los deseos de la carne, ¿estás tú teniendo una vida que agrada al Padre? ¿Estamos viviendo nosotros? Y esto es para mí. ¿Estoy viviendo yo en el camino de la voluntad del Padre, del propósito por el cual Él me separó, me llamó, me escogió, me separó, me santificó? ¿O estoy yo viviendo para mi placer? O sea, estoy como si fuese mi corazón dividido, ¿verdad? Como que sí, yo guardo Torah, pero también vivo a mis anchas, vivo para mis deseos, para mi voluntad, para mis planes. Ah, ahí ves que se usa mucho mí. Eso es un ego. Y lo digo para mí, porque el Padre tiene que romper eso en mí, porque es muy fácil caer ahí. Y las artimañas del enemigo de engaño es hacernos creer que no, ya porque estoy en la Torá y guardo así como mejor me parece los mandamientos, pues yo puedo vivir la vida que yo quiera, tomar el rumbo que yo quiera, pero no, no es así. Somos llamados con un propósito, y si nosotros no estamos caminando en el propósito del llamado, estamos realmente resistiendo a lo que el Padre nos envió, lo que el Padre nos envió a hacer. Y ahí es donde tenemos que pensar, meditar y poner esto en peso y en oración y pedirle al Padre que nos muestre
qué áreas de nuestras vidas se están resistiendo a cumplir el propósito por el cual nos llamó a hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, ¿verdad? Eh, y un ejemplo que podemos pensar es la vida del profeta Jonás. Un hombre era profeta de Adonai, entiendo que guardaba Torá, que entendía los caminos del Padre. Eso a simple vista era un siervo de Adonai, estaba bien. Pero cuando el Padre lo llama para que vaya a predicar a Nínive, en su carne había una contienda, había un corazón dividido, porque él no quería ir. Al punto que huyó, y sabemos la historia, porque no es que vamos a dar la historia. Pero había una resistencia a hacer la voluntad del Padre. Y al final el Padre lo sometió, porque el Padre o tú vas, ¿verdad? Pero tenemos que morir a esa carne que se opone constantemente al propósito y el plan del Padre para nuestras vidas. Y me gusta cómo lo explica el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 2. Dice que así el que ha sufrido en su cuerpo terminó con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el resto de su vida terrenal, o sea, en este cuerpo terrenal y carnal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad del Padre, de Yahweh. O sea, cuando nosotros sufrimos en nuestro cuerpo, se termina el poder del pecado en nosotros. ¿Y qué es sufrir en el cuerpo? Es pasar por pruebas que pongan por fuego tus deseos versus la voluntad del Padre. Vas a decidir obedecer. O sea, cada vez que nosotros vencemos los deseos humanos que se oponen a la voluntad del Padre, y esto no estoy hablando de pecados abiertos, estoy hablando tal vez que el Padre quiere que dejes tal trabajo, pero no, tú quieres ese trabajo. El Padre tal vez no quiere que te enredes en cierta relación sentimental, pero tú quieres esa relación. Me estoy refiriendo a estos detalles que a veces pasamos inapercibidos y no le damos tanta mente. Y el Padre nos está llamando aquí a detenernos y evaluar hacia dónde se está inclinando nuestro corazón, porque tal vez ese trabajo no es el que el Padre tiene para ti, pero tú en nuestra mente cerrada nos empecinamos en eso y después nos quejamos porque lo tomamos y nos va mal. O tal vez el Padre no es esa relación, esa pareja para ti, pero nosotros ya lo hacemos y después estamos quejándonos porque tenemos un matrimonio mal llevado, como dice el puertorriqueño. Entonces, a esas son las cosas que me refiero, ¿verdad? Y está diciendo ahí que cada vez que nosotros podemos meditar, es decir, ¿está esto agradando al Padre? ¿Es esta la voluntad del Padre? Y el Padre nos va a revelar si tenemos el corazón abierto para recibirlo. Y que ahí, aún en contra del deseo natural de nuestra carne, no vamos a satisfacer nuestro yo. No voy a elegirme a mí, sino voy a elegir al Padre, porque yo voy a saber que esa es mi paz, que ese es mi verdadero camino de shalom. Ese es el verdadero camino de vida. Él me está dando a escoger, ¿verdad? Y esto también lo explica Pablo en la carta de los Romanos. Vamos a leerlos. Romanos capítulo 6, verso 11, dice que de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, a los deseos de la carne, que nos llevan fuera de la voluntad, pero vivos para Yahweh en el Mesías Yeshua. O sea, ya no vivo yo, por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Y no es que muramos en lo plano terrenal y físico, sino en el plano espiritual. Ya no existe esa vieja persona que vivía la vida a sus anchas sin meditar en sus decisiones, sino que ahora cada decisión yo la voy a llevar al Padre. Cada decisión de mis finanzas yo voy a consultar con mi Abba. Cada decisión para el reino de Adonai yo lo voy a llevar allá. Porque ya no vivo yo, vive Yeshua. Y Yeshua no hacía nada que el Padre no le enviaba a hacer. Él no se autodominaba, ¿verdad?
Y yo creo que esa parte de nosotros, el pensar que sí, yo amo a Yahweh, pero yo soy yo. Y yo tengo mi vida y después que yo no peque o que yo no vivo una vida, lo que estoy bien. Bueno, tal vez esa no es la manera que el Padre nos está llamando, porque si realmente hemos muerto y hemos sido crucificados completamente con Yeshua, dice que estamos muertos, muertos al pecado, o sea, a esas inclinaciones. Eso quiere decir que la carne ha sufrido, como decía Pedro ahí, el cuerpo tuvo que sufrir porque deja marcas, porque eso duele, la carne le va a doler, pero ahí es donde tú sometes tu carne y no obedeces tus deseos y va a morir. Y lo que antes era difícil ya no te atrae porque ya murió en ti. ¿Le ha pasado eso a ustedes que tal vez, lo digo por mí, antes me inclinaba a unas cosas que eran difíciles para mí dejar, pero cuando ya las permití a través de sufrir a pruebas y pruebas, ya no me afectan. Entonces es como que ya eso no tiene poder en lo absoluto. Pero claro, todavía faltan muchas cosas porque estamos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Por eso Pablo dice en Romanos 6:6 que nuestra vieja naturaleza fue crucificada conjuntamente con Yeshua para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, esa dominio que tenía sobre nosotros, de modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado, porque ahora el Hijo nos ha hecho libres de la esclavitud de vivir sometidos a la vida de pecado, ¿verdad? Amén. Y cuando podamos nosotros entender estas cosas y ponerlo delante del Padre, vamos a poder decir juntamente con Pablo, porque para mí el vivir es Yeshua y el morir es ganancia. ¿Y por qué el morir es ganancia? Porque cuando ya tú mueres al pecado, vas a poder vivir en el Espíritu, cumpliendo la voluntad del Padre y dándole cabot a su nombre y expandiendo ese reino de la luz, ¿verdad? Siendo luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, amado, esto es un llamado para detenernos y realmente pedir al Padre que aniquile ese Edom en nosotros, ¿verdad? Porque ese Edom representa ese ego, ese yo, ese orgullo, el que yo voy a vivir para satisfacer mis planes, mis sueños. Yo no quiero ningún plan ni ningún sueño donde el Padre no esté y donde no haya sido bajo su dirección ni su bendición. Por más bello que parezca, por más castillos y villas que me ofrezcan. No, yo no si el Abba no está ahí y no está bajo su aprobación y bendición, yo no lo quiero. Yo solamente quiero que cumplir y estar en el camino donde Él me puso, que hay bendición, que hay dirección de su rúa, donde yo pueda vivir en el Espíritu, donde yo pueda hacer luz en medio de las tinieblas, donde yo pueda dar gloria a su nombre y no a mí misma, para que su nombre sea glorificado. Y yo no yo, ¿ves? Y ahí es donde tenemos que nosotros realmente morir a todas estas cosas, amado. Así que quería compartirle esto porque es una palabra poderosa. Pidámosles al Ruach HaKodesh, al Padre, que su Ruach HaKodesh siga matando, siga destruyendo ese orgullo, ese ego, ese yo, para que ya no nos resistamos a la voluntad del Padre, sino que felizmente y gozosamente podamos nosotros vivir para Él y solamente para Él, que nuestro corazón no esté dividido, sino completamente entregado en obediencia y en amor, por amor a Yeshua, solamente a Él. Amén. Shalom y bendiciones.